Mire, la furia y rudeza de los fenómenos naturales que se han registrado en diversas partes del mundo, como sequías extremas, inundaciones por lluvias torrenciales, huracanes y tornados, nos dan un claro mensaje del que se habló en el foro Cambio Climático, sequía, incendios, escasez de agua y contaminación. Conozcamos los detalles. La mayor parte de los desastres naturales son relacionados con temas climáticos que se deben a las inundaciones, tormentas y sequías, subrayó el doctor Polioptro Martínez Austria, catedrático de la Universidad de las Américas Puebla. Hay 1 millón de especies en el planeta en peligro de extinción. Estamos en el inicio de una mega extinción, semejante a la del meteorito que mató a los dinosaurios. O sea, de ese tamaño estamos hablando. Los científicos dicen, si en 5 años no paramos, ya no vamos a poder parar. Durante el foro Cambio Climático, Sequía, Incendios, Escasez de Agua y Contaminación, explicó que los efectos del calentamiento global no son los mismos en ambos hemisferios de la Tierra. Las temperaturas extremas han subido y las olas de calor duran más, por lo que su principal efecto es la mortalidad. Destacó que el 50% del país está bajo sequía y va en aumento, por lo que existe una correlación directa entre las altas temperaturas e incendios forestales. Alertó que el mundo se encuentra en una crisis global, que se deben considerar las recomendaciones de los científicos, contar con sistemas institucionales adecuados, así como medidas preventivas. Menos emisiones de gases de efecto invernadero, más inversión en capacidades, mejor inversión y más proyectos para adaptación, más inversión en tecnología para que dejemos de usar estos autos y utilicemos otros eléctricos. Con imágenes de Javier Martínez, Gloria López, 21 Noticias.